Y si las piedras pudieran hablar, algunas lo hacen. Sus capas, sus grietas y sus restos cuentan historias donde el cielo tocó la tierra. Hoy te invito a un viaje por 10 lugares que la Biblia nombra y que a través de ruinas, tradiciones y descubrimientos siguen provocando asombro. Desde montes que huelen a humo hasta ciudades enterradas bajo capas de historia, cada parada revela un cruce entre evidencia arqueológica y misterio de la fe. Quédate hasta el final. La última estación, Jerusalén, te hará ver esa ciudad con ojos nuevos. 1. Monte Sinaí, la montaña de la ley. En la memoria de Israel, Sinaí es la montaña donde Dios habló y dio la ley. La escena está descrita con imágenes de truenos, fuego y sonido de trompeta. Todo el monte humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Éxodo 19:18. Esa teofanía marcó un antes y un después para una nación en formación. La tradición más antigua sitúa esta experiencia en Jebel Musa, en la península del Sinaí, donde desde tiempos bizantinos se erigió el monasterio de Santa Catalina, un testigo silencioso y custodia de manuscritos y reliquias. Allí, generaciones han visto en la cima el lugar donde la voz divina rompió el horizonte humano. Sin embargo, existen propuestas alternativas, entre ellas la hipótesis controvertida que identifica el Sinaí con Jebel al-Laus en Arabia Saudita. Esa teoría ha sido promovida por algunos investigadores y divulgadores, pero la mayoría de arqueólogos la consideran especulativa y la clasifican como hipótesis controvertida. En la comunidad académica se discute. Algunos hallazgos geológicos y litológicos son interpretados de formas distintas y las dataciones no dan una única respuesta clara. Arqueológicamente, el monte Sinaí no ofrece un templo que documente la teofanía, pero sí conserva testimonios históricos de peregrinación y contemplación, rutas, ermitas, inscripciones y el monasterio que ha sido faro para peregrinos cristianos y musulmanes por siglos. La lección espiritual que nace aquí no depende de una coordenada exacta, es la experiencia de escuchar y responder. El Sinaí nos recuerda que Dios no es distante, su palabra estableció pacto con un pueblo. Si hoy escuchas su voz en medio del ruido, la pregunta permanece: ¿responderás con obediencia o levantarás otra muralla en tu corazón? Lo que vimos en Sinaí nos invita a ver lo que pasó en Cafarnaún. Si te interesa la historia bíblica, suscríbete y activa la campana para no perderte la serie. 2. Cafarnaún, la ciudad de los milagros. Cafarnaún fue, en el ministerio de Jesús, una especie de hogar público. Allí enseñó en la sinagoga, sanó enfermos y confrontó corazones endurecidos. Marcos 1:21-28, Mateo 8:5-13. Las Escrituras la describen como un lugar donde la autoridad de Jesús se manifestó como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 1:22. En la ribera del mar de Galilea, las excavaciones muestran una ciudad con capas de ocupación, restos de una sinagoga de piedra volcánica, pavimentos, casas domésticas, y lo que muchos arqueólogos identifican como la llamada Casa de Pedro, convertida en lugar de reunión cristiana primitiva. La sinagoga que se ve hoy, con columnas talladas, pertenece a fases tardías, siglos IV o V, pero se asentó sobre niveles anteriores que sugieren actividad religiosa en el siglo I. En torno a la llamada Casa de Pedro se encontraron pisos y muros cubiertos por ofrendas y modificaciones que indican uso culto desde épocas tempranas. Eso no convierte ningún hallazgo en una prueba milagrosa por sí solo. Sin embargo, la convergencia entre textos y restos crea una atmósfera tangible: el suelo por donde pudieron caminar discípulos, la estructura donde se proclamó la buena nueva. Para nosotros, Cafarnaún es un recordatorio de que la presencia de Dios puede hacerse cotidiana en los lugares de trabajo, en la plaza, entre vecinos. La pregunta devocional es directa: ¿reconoces la voz de Cristo en tu rutina o lo limitas a los encuentros formales? Si pensabas que Nazaret era insignificante, espera a oír lo que los arqueólogos encontraron. 3. Nazaret, el pueblo de lo humilde. Nazaret parece fuera de los grandes mapas de poder del primer siglo, un pueblo modesto, caminos de polvo y viviendas sencillas. El Evangelio resalta esa pequeñez para subrayar el contraste. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Allí se desarrolló la infancia y juventud de Jesús,
La escena más íntima de la encarnación y del crecimiento humano ocurre en un lugar que nadie esperaba. Las excavaciones en Nazaret han descubierto viviendas domésticas del siglo I, cisternas y restos de una pequeña comunidad rural. Bajo la Basílica Moderna de la Anunciación existen estructuras que algunos arqueólogos interpretan como una casa de la época de Jesús, convertida en memoria cristiana desde los primeros siglos. Ese espacio doméstico encaja con la imagen evangélica, un Mesías que nace, crece y aprende en un entorno de humildad. Aunque algunas afirmaciones sobre la casa original son objeto de discusión entre especialistas, la realidad histórica de un Nazaret pequeño y poco prominente es congruente con los textos. La aplicación es clara. Dios elige lo pequeño y lo transforma en instrumento de su obra. Para quienes sentimos la inclinación a buscar títulos o posiciones, la historia de Nazaret invita a recordar que el valor no se mide por la visibilidad, sino por la fidelidad cotidiana. ¿Qué estás permitiendo que Dios moldee en lo aparentemente insignificante de tu vida? Y desde Nazaret, que muestra la grandeza de lo sencillo, viajamos al corazón del sacrificio. 4. Monte Moría, el lugar de entrega y cumplimiento. El Monte Moría aparece en la Biblia como escenario clave. Abraham se dispone a ofrecer a su hijo Isaac, Génesis 22:2, y siglos después, David compra terreno allí para un altar. Más tarde Salomón erige el templo. 2 Crónicas 3. Ese conjunto de memorias entrelaza entrega, prueba y adoración en un mismo lugar. Hoy, el sitio históricamente asociado con estas tradiciones está en la llamada Explanada de las Mezquitas, o Monte del Templo, coronado por la cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. A lo largo de la historia, se han construido, destruido y reconstruido estructuras que testifican la centralidad del lugar para judíos, cristianos y musulmanes. Desde el punto de vista arqueológico, buena parte de la plataforma actual descansa sobre soportes y muros de contención que remontan a periodos tardíos, además de hallazgos como restos del segundo templo en áreas adyacentes y estructuras vinculadas a la vida religiosa. Aquí hay límites claros. La sensibilidad política y religiosa hace que muchas excavaciones sean complejas y controvertidas. Algunos descubrimientos fuera de la explanada, como murallas, cisternas y restos de edificios administrativos, ayudan a reconstruir la historia del templo y de Jerusalén. Pero cualquier afirmación definitiva sobre la ubicación exacta del altar de Abraham o del templo de Salomón debe manejarse con cautela. La arqueología aporta piezas, pero la tradición y la reverencia siguen moldeando la narrativa. Espiritualmente, Moría nos confronta con la idea de entrega absoluta y con la promesa de cumplimiento. Donde hubo sacrificio, la trama bíblica señala hacia un rescate, la promesa de que la sangre y la obediencia no fueron en vano. Hoy la pregunta es urgente. ¿Puedes ofrecer aquello que más valoras para que Dios transforme tu historia? Si crees que Jericó fue coincidencia, el siguiente hallazgo te hará dudar. 5. Jericó, la ciudad de las murallas que cayeron. La imagen de Jericó es una de las más poderosas. Trompetas, muros que derrumban, y un pueblo que entra en posesión de la tierra. Josué 6. Es una narrativa de juicio sobre sistemas de poder y de la intervención de Dios en la historia humana. Tel es Sultán, el yacimiento que identifica la antigua Jericó, presenta capas arqueológicas con evidencias de asentamiento desde el Neolítico hasta la Edad del Hierro. En algunos niveles, se observan muros colapsados y destrucción, lo que ha generado debate entre arqueólogos sobre la cronología precisa de su caída. La discusión central es si los estratos que muestran destrucción coinciden con el momento tradicional de Josué, en el siglo XIII a.C., o si las dataciones apuntan a eventos distintos, incluyendo terremotos o conflictos locales. Algunos estudios sugieren que las estructuras que colapsaron datan ligeramente antes o después del período bíblico. Otros interpretan los datos en favor de una caída catastrófica, congruente con relatos de la conquista. En la esfera científica, se cree que terremotos han afectado la región en varias etapas, lo cual complica una lectura lineal. Nada de esto elimina el mensaje teológico del texto. El relato de Jericó no es solo un informe militar,
Es una afirmación de que la fe organizada y obediente puede derribar fortalezas porque Dios actúa. En aplicación, Jericó retumba como una metáfora. ¿Qué barreras invencibles necesitas enfrentar con fe comunitaria y obediencia? La próxima parada nos lleva al esplendor y la caída de una ciudad que simbolizó el orgullo humano. 6. Babilonia, la ciudad del orgullo. Babilonia aparece en la Escritura como símbolo de poder y soberbia, la torre que quiso alcanzar el cielo, Génesis 11, y la gran ciudad donde Israel vivió exilio y humillación. Los textos proféticos describen su orgullo y su caída con imágenes que han perdurado como advertencia. En el actual Irak, los restos de Babilonia junto al río Éufrates muestran murallas, palacios y lo que queda del sigurat que pudo inspirar la narrativa de la torre, conocido en fuentes acadias como Etemenanki. Excavaciones en los últimos siglos hallaron material que confirma la monumentalidad de la ciudad, incluidas inscripciones y restos arquitectónicos de la época neobabilónica, cuando Nabucodonosor II engrandeció la urbe. La famosa puerta de Ishtar y la vía procesional son testimonios del esplendor, aunque la puerta original fue reconstruida y muchas piezas se encuentran hoy en museos. Babilonia enseña lo peligroso que es la ambición desbordada. La cultura puede edificar maravillas, pero cuando el orgullo se convierte en norma, la caída puede ser igual de monumental. Para el creyente, Babilonia no es solo un sitio arqueológico, es espejo donde se reconocen las actitudes que nos alejan de Dios. ¿Qué proyectos o seguridades necesitas revisar antes de que tu propia torre te domine? Y si la soberbia humana tiene consecuencias, la próxima historia es la advertencia más clara. 7. Sodoma y Gomorra, las ciudades del juicio. El episodio de Sodoma y Gomorra es uno de los más difíciles y desgarradores del Génesis, destrucción por fuego y azufre, un juicio que sirve de advertencia moral y escatológica. Génesis 19. La narrativa aborda la hospitalidad, la violencia y la respuesta divina al mal arraigado. A lo largo del siglo XX y en adelante han surgido varias propuestas sobre la localización de estas ciudades. Entre los candidatos figuran sitios al sur del Mar Muerto como Bab Edra y Numeira, donde se han encontrado evidencias de destrucción y abandono en la Edad del Bronce. Otra propuesta controvertida es Tal el-Hammam, también llamado Kha el-Mekayat, cuya interpretación como Sodoma ha sido promovida por ciertos equipos y publicaciones, y etiquetada por otros como hipótesis controvertida. Los hallazgos incluyen estructuras quemadas, capas de ceniza y abandono repentino en algunos niveles, lo que alimentó el debate sobre catástrofes locales. Incluso impactos meteóricos han sido sugeridos en estudios recientes como hipótesis científica, aunque esto sigue siendo objeto de discusión. Aquí es crucial distinguir entre hallazgo y lectura. Los restos de destrucción indican eventos trágicos en distintos momentos, pero unirlos directamente a una sanción divina requiere cautela interpretativa. Desde el punto de vista devocional, Sodoma y Gomorra nos llaman a la seriedad moral. Cuando la violencia y la injusticia se normalizan, la comunidad entera queda en riesgo. La cuestión para nosotros es íntima. ¿Qué tolerancias hay en nuestra vida y qué decisiones urgentes exige la conversión? Lo que Megiddo guarda nos hablará de la repetición de la historia humana. 8. Megiddo, el estrato de la historia y la sombra del Armagedón. Megiddo, en el valle de Jezreel, es un verdadero estratigrafía de civilizaciones. Cada capa conserva ciudades que se construyeron, fueron destruidas y se volvieron a levantar. En la Biblia aparece como escenario de enfrentamientos militares y simbólicamente como Armagedón en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 16:16, el lugar donde se resolverían guerras humanas y la soberanía divina pondría fin a la confusión. Las excavaciones en Tel Megiddo han revelado palacios, sistemas defensivos, iglesias bizantinas y restos que datan desde la Edad del Bronce hasta el período imperial romano. La sucesión de asentamientos muestra cómo la misma posición estratégica atrajo a distintas culturas. Arqueólogos han identificado cámaras, almacenes y vías que indican una organización urbana avanzada en determinados periodos. El propio término Armagedón, Har Megiddo, tiene una carga simbólica en la literatura apocalíptica, aunque su lectura profética supera la mera geografía. Para el lector de las Escrituras, Megiddo es advertencia y esperanza. Advertencia porque la historia humana tiende a repetir la violencia. Esperanza porque, en la narrativa bíblica, la soberanía divina no queda doblegada por esos ciclos. La aplicación pastoral es doble.
aprender de las caídas del pasado para no repetir la inercia de la violencia y mantener la esperanza en la justicia última. En tu vida, ¿en qué ciclos necesitas intervenir con sabiduría y valentía? Desde la nostalgia por un paraíso perdido, llegamos a la pregunta más antigua: ¿dónde estuvo el Edén? 9. Edén, el anhelo de la casa original. El relato del Edén habla de un jardín, ríos que se bifurcan y una original cercanía con Dios. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis 2:8. Sin embargo, a diferencia de otros lugares, el Edén no se localiza con precisión en mapas contemporáneos. Su descripción poética sugiere ríos y territorios. Su ausencia arqueológica concreta lo convierte en símbolo más que en sitio identificable. Diversas propuestas intentan ubicar el Edén en la cuenca mesopotámica, en el área del Golfo Pérsico, o incluso en tradiciones que lo ligan a un paraíso no localizado geográficamente, sino teológicamente. Algunos han buscado ríos como el Tigris y el Éufrates en la descripción bíblica, otros proponen imágenes simbólicas para exponer que el jardín representa la relación primera entre Dios y la humanidad. La falta de una capa arqueológica del Edén no es falla del texto, sino indicación de que este relato trabaja en otro registro, existencial y teológico. El Edén sigue siendo un anhelo, la humanidad recuerda su casa original y sueña con restauración. La Biblia responde prometiendo una nueva creación y una nueva Jerusalén en el horizonte escatológico. Para la vida diaria, Edén plantea la pregunta del retorno: ¿qué pasos concretos te acercan a la restauración que Dios ofrece, en tus relaciones, en tu corazón y en tu búsqueda espiritual? Y por fin llegamos a la ciudad que concentra la historia y la esperanza. 10. Jerusalén, el corazón de la fe. Jerusalén aparece en la Escritura como centro de adoración, conflicto y cumplimiento. David establece la ciudad como capital, Salomón erige el templo, allí se desarrollan la pasión, crucifixión y resurrección de Jesús. Los salmos, los profetas y los evangelios convergen en su trama. Si hago subir mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Pero también Jerusalén fue lugar de juicio y de esperanza renovada. Salmo 121, Mateo 27-28. Arqueológicamente, Jerusalén es un mosaico complejo. Las excavaciones han descubierto murallas, túneles y estructuras que iluminan la vida urbana en diferentes épocas. El Muro de los Lamentos es vestigio de un muro de contención del Segundo Templo. Las excavaciones en la ciudad de David han sacado a la luz calles, cimientos y restos que hablan de la vida cortesana y administrativa. Hezequías Tunnel y la piscina de Siloé son hallazgos que se correlacionan con relatos bíblicos y con la infraestructura de una ciudad que siempre fue estratégica. Algunas identificaciones arqueológicas son objeto de debate. Por ejemplo, la atribución de determinados muros a David o cierto ajuar a Salomón han generado discusiones académicas y a veces controversias públicas. Investigadores como Ilat Mazar han propuesto interpretaciones que algunos colegas consideran controvertidas. En todos los casos, conviene separar la evidencia de la interpretación. Jerusalén también es un cruce de memoria y futuro. Para los cristianos es lugar de sacrificio y de resurrección. Para judíos y musulmanes tienen significados propios, por eso su tratamiento requiere respeto y prudencia. El clímax teológico llega cuando se conecta el templo antiguo con la promesa de una nueva Jerusalén que simboliza la reconciliación final en la narrativa bíblica. Apocalipsis 21. En lo personal, Jerusalén nos confronta con la tensión entre la historia rota y la esperanza de restauración. ¿Eres capaz de confesar que necesitas ser reconstruido y dejar que Dios lo haga? Recapitulación breve y llamado al corazón. Hemos recorrido montes que olieron a humo, casas humildes transformadas por la presencia divina, ciudades que cayeron bajo el peso de la soberbia y sitios donde la memoria colectiva conserva el anhelo del paraíso. En cada lugar conviven evidencia arqueológica, tradición viva y, sobre todo, una invitación. No basta con mirar las piedras, la verdadera pregunta es ¿cómo respondes cuando Dios habla hoy? Hebreos nos recuerda la urgencia de esa respuesta. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Las ruinas nos cuentan hechos, la revelación bíblica nos interpela. A veces la arqueología confirma capas de la historia, otras veces deja preguntas abiertas que alimentan la humildad.
Entre hipótesis y hallazgos, la fe madura no por la certeza absoluta de cada dato, sino por la disposición a escuchar y obedecer. Si este recorrido movió algo en ti, si el testimonio de estas piedras despertó asombro y deseo de cercanía con Dios, responde ahora con sencillez. Comenta "Creo en la Biblia" si este recorrido renovó tu fe. Suscríbete y comparte para más viajes como este. Las piedras hablan, la prueba definitiva no está en su voz, sino en la forma en que respondes cuando el Señor te llama.